Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, la vida a través de un oftalmólogo con mentalidad sueca y corazón español. Este es el episodio 256 y vamos a hablar de mudanzas internacionales, concretamente la mía que acabo de hacer de Suecia a España. Quizá para la mayoría este episodio, pueda servir, para saber un poco qué he estado haciendo estas últimas semanas y en qué consiste o cómo puede funcionar una mudanza que haces de un país a otro, que hay cierta distancia. Pero igual para alguno le pueda servir de utilidad por si se plantea mudarse de España a otro sitio a España, cómo funciona esto de las mudanzas. Me refiero a mudanzas a otro país, cuando tienes que desplazarte ya una distancia importante y cuando tienes ya una cantidad de muebles que no los puedes manejar tú. Bueno, pues efectivamente, como dije hace 2 episodios, he sufrido un cambio importante en mi vida, me he vuelto a España después de 5 años, o casi 5 años. Y claro, pues he ido acumulando muebles en Suecia como era lógico. Cuando hice la mudanza de España a Suecia, en el 2020, realmente no me traje muebles, me traje pues el coche lleno de cajas de cosas que me tenía que traer, el ordenador, ropa, etcétera, pero con un poco de optimización de espacio, haciendo los cálculos, en el coche cupieron todas las cajas y maletas y bolsas. Pudimos caber y no hizo falta contratar una empresa de mudanza o que luego después la familia de España nos mandara paquetes a Suecia ni nada de eso. O sea, lo que es la mudanza lo pudimos hacer sin problemas porque tampoco nos trajimos muebles. Sin embargo, la vuelta a España no ha sido para nada lo mismo. Ya teníamos muchos muebles y entonces era una mudanza con todas las de la ley. Antes de comentar mi caso concreto, una serie de apuntes, una serie de consejos. Claro, si tú te vas a mudar a un sitio, esto vale a otro país, pero también dentro de un país, puedes tomar la decisión de alquilar o buscar vivienda amueblada o sin amueblar. La ventaja de ir a una casa que ya está amueblada, bueno, pues efectivamente no te tienes que preocupar de los muebles y muy importante, si luego te tienes que hacer una mudanza, no te tienes que preocupar de los muebles. Una mayor parte de las veces, si te mudas a un sitio y vas a empezar a trabajar en un sitio, al principio vas de alquiler. Y luego, más adelante, si te vas a quedar ahí, te vas a sentar y las condiciones económicas de la situación coyuntural, del sitio donde estás, de tu situación económica, pues decides comprar, pues ya compras. Y entonces, cuando ya tienes una casa más definitiva, una vivienda, un piso que te has comprado tú, o por lo que sea va a ser un alquiler de mayor duración o te estableces de alguna manera en un sitio, bueno, pues entonces te puedes comprar ya muebles. Pero normalmente los pasos son así. Primero vas de alquiler, no te vas a quedar, no planteas quedarte o no es seguro que te quedes allí. Por lo tanto, pues puedes en un momento inteligente no comprar muebles, sino ir a un alquiler, a un piso de alquiler que está ya amueblado y más adelante te buscas otro sitio. Primero, si no te vas a quedar ahí y vas a otro sitio, pues es mejor no ir arrastrando muebles, eso está claro. Y si te vas a quedar en ese sitio, en esa localización, en esa ciudad, bueno, pues al final o te vas a cambiar a otro sitio de alquiler que te viene mejor cuando ya conoces el lugar, o te vas a meter una hipoteca y entonces te vas a comprar un piso o una casa y entonces ahí sí que te compras muebles porque vas a un sitio, o si es tu propia casa o vivienda, lógicamente estará sin alquilar. O si quieres ir a un piso de alquiler y va a ser un alquiler de muchos años porque ya te vas a sentar ahí, pues muchas veces ya te vas a un sitio sin amueblar para comprar tus propios muebles. Con lo cual, ventaja de irte a sitios que ya tienen sus propios muebles, la ventaja es eso. Menos dolores de cabeza, menos problemas a la hora de asentarte y cambiar de sitio. Incluso pues vas a un sitio nuevo, imagínate que vas a otro país, que es el idioma, que si todo es diferente. Si vas a un sitio que ya está amueblado, no te tienes que preocupar de encima nada más llegar a comprar muebles. Con lo cual tiene muchas ventajas no comprar muebles e ir a alquileres de pisos amueblados. Y eso, de hecho, es lo que hicimos al principio. Fuimos a un sitio que está amueblado y lo único que compramos fue la cama. La cama yo creo que es importante. Sí que compramos una cama buena de calidad y luego el resto de cosas, lo que había en la vivienda, lo que había en el piso y con eso pues nos apañábamos y bien.
Y eso tiene la ventaja de que cuando cambias de piso no te tienes que preocupar. Solo en nuestro caso tenemos que llevarnos la cama y bueno, las cajas, nuestra ropa y el ordenador y las cosas habituales, pero todo eso cabía en un coche. El único problema era la cama, que la cama, aunque nosotros cogimos una cama grande, la verdad es que se podía transportar muy bien. Eso estuvimos haciendo en la primera ciudad donde estuvimos, en la segunda ciudad donde estuvimos también, pero en la tercera ciudad ya no funcionó. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú estás buscando vivienda, estás buscando piso de alquiler, el hecho de que sea amueblado, de que tú quieras un piso amueblado, a veces te limita las posibilidades. Entonces, en la última ciudad donde vivimos, allí en Suecia, cuando estuvimos mirando pisos amueblados, no había tanta oferta y donde queríamos no era tan interesante. Había unos pisos que estaban muy interesantes, que eran bastante nuevos por el tema de, bueno, pues el del aislamiento y las infraestructuras y tal, pues que el ser piso nuevo pues eran mejores, de precio estaba bien, la localización era muy buena para nosotros, podemos ir andando al trabajo, pero estaba muy cerca del centro, que es lo que queríamos, pero estaba sin amueblar. Con lo cual al final tomamos la decisión, bueno, pues venga, amueblamos, compramos los muebles y ya está. Ventajas de comprar muebles cuando te vas a un sitio de alquiler. Igual tienes una oferta mayor a la hora de encontrar un piso. Esto no siempre es así, pero a veces hay más pisos sin amueblar y a veces los pisos son más nuevos, por ejemplo, más nuevos tipo para estrenar, que si solo buscas viviendas amuebladas. Y además, los muebles son a tu gusto. No te tienes que adaptar a lo que hay, son a tu gusto. Desventajas. Tienes que hacer una inversión inicial para tus muebles, aunque esos muebles ya los tienes. Y si te vas a vivir a otro sitio, tú ya tienes tus muebles, no tienes que volver a comprarlos. Y la segunda gran desventaja, que es lo que nos ocupa hoy, que cuando te vayas a mudar, si te vas a mudar, tienes que hacer una mudanza mucho más grande que pues, la que nosotros hacíamos al principio. Realmente solo era la cama y luego ya las cajas con lo que llevas tú, ¿no? Bien, vamos a suponer que efectivamente ya te has comprado tus muebles, tienes tus muebles en tu piso de alquiler y te tienes que mudar. ¿Cómo es la mudanza así con tantos muebles? En especial cuando te vas a otro país, como es mi caso. Bueno, pues entonces ya tienes tu casa amueblada y te vas a cambiar de sitio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero, cuando el sitio donde vayas a ir, en mi caso encima es cambio de país, pero en el sitio que vayas a ir, efectivamente vas a buscar una vivienda, sin amueblar, lógicamente, pero a ti tienes que fijar que al sitio donde vas quepan los muebles. Y dices, bueno, qué tontería. Pues a veces no es tan tontería. Por ejemplo, en Suecia es muy típico las casas que son open concept, que el salón y la cocina está todo abierto, ¿no? Es una misma estancia bastante grande, pero está todo abierto. Y eso también se encuentra mucho en España, pero no tanto como en Suecia, que es, no voy a decir la norma total, pero es la mayoría de los pisos, sobre todo nuevos, funcionan de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Pues a veces te compras muebles en ese concepto. Nosotros, por ejemplo, nos compramos una isla de cocina que encajaba muy bien en ese open concept, en ese concepto abierto, porque te cabe muy bien. Así amplías un poco el espacio de cocina, te sirve como mesa alta para desayunar poniendo unos taburetes y como el espacio es grande, pues te puedes encajar los sofás y una mesa de comer y la isla de la cocina suele encajar en esos espacios abiertos, ese salón, comedor, cocina que es todo un espacio junto. Ahora te vas a mudar y te mudas, por ejemplo, a España. Y en España, bueno, pues las ofertas hay las que hay. Los pisos ya sabemos que están muy caros en muchísimas ciudades de España y si buscas por localización, de que no se vaya mucho de precio, una variable más es que te quepan los muebles, porque si tienes una configuración más tradicional, donde tienes un salón comedor y por otra parte la cocina como habitación aparte. Puede que la cocina de espacio vaya bien, pero no te encaje una isla de cocina. Y entonces la isla de cocina la tienes que poner en el salón, pero igual tampoco te encaja bien, porque puede ser más o menos grande, pero si tienes uno o dos sofás, más una mesa de comedor, más sillas, pues igual no te cabe bien la isla, o no es que no encaja mucho porque realmente es una isla de cocina. O sea que, aunque te estás comprando muebles que, bueno, pues sirven en una vivienda, pero teóricamente pueden servir en otra, los cambios de
concepto, los cambios de cómo se configuran las habitaciones, porque estamos hablando de un piso nórdico, un piso sueco con un piso español. Otros detalles que pueden pasar desapercibidos. En los pisos modernos, el ancho de las puertas suele ser mayor que en los pisos más antiguos. En el caso de Suecia, me da la sensación que incluso pisos relativamente antiguos, que ya tienen algunas décadas, siguen teniendo el ancho de las puertas suelen ser bastante grandes, mientras que casas en España antiguas, no súper viejas, pero igual que tengan 20, 30 años, que bueno, todavía son casas o todavía son pisos que están bien, te encuentras que la anchura de las puertas pueden ser menores. Y eso es exactamente el que nos ha pasado a nosotros, pero ni contábamos con ello, ni se nos había ocurrido, fue un problema que nos encontramos en el momento. Concretamente, uno de los sofás y la isla de cocina tiene un ancho que en los pisos de Suecia salían perfectamente, no había ningún problema, pero al llegar al piso a España, que no entran por ciertas puertas y no entran, y se acabó, y no hay mucho más que hacer, con lo cual eso te obliga a reconfigurarlo todo. ¿Querías este sofá en esta habitación de no sé qué? Un sofá cama que va de habitación de invitados y aquí, pues no puede ser. Tiene que meterse en el salón sí o sí, que en el salón sí que cabe, en la puerta, porque es una puerta que es más grande, pero en una puerta de una habitación no cabe. Y lo mismo con la isla de cocina, si querías que fuera la cocina, pues no puede simplemente porque no entra por la puerta de la cocina. Entonces son cosas importantes. Te haces una configuración y algunos muebles pueden simplemente no entrar por la puerta. Estas son experiencias que os puedo contar, que os puede servir para saber que estas cosas pueden pasar, para tenerlo en cuenta si vosotros vais a hacer mudanzas. Claro, tampoco os puedo decir qué solución hay. Dice, bueno, yo me equivoqué y tenía que haberlo hecho de otra manera. Pues no lo sé. ¿Qué puedes hacer? Dejar de comprar muebles porque tienen una anchura mayor de X, mayor de 60, 65, por si acaso vas a un sitio que no vaya a caber. Pues, hombre, busca los muebles, los que quieras, los que mejor te encajen, y estas limitaciones al final no lo sabes, todo muy especulativo. O cuando vas a comprar un piso, no que sean un piso nuevo, que te asegures que sí, eso es lo ideal, pero tal como está el tema de los alquileres de los pisos, pues a veces no te puedes poner tan estricto con esas cosas porque simplemente no hay. Porque si quieres un piso que sea súper nuevo, con una distribución exacta que encaje con los muebles que vas a coger, o se te va muchísimo de precio y no lo puedes afrontar, o la localización se te va mucho, bueno, porque este sitio es relativamente céntrico y te sirve porque vas andando, y una vivienda, un piso que encaje con las medidas de los muebles y tal, te tienes que ir muy lejos y te obliga a coger el coche y resulta que hay atascos, en fin, que a veces no puedes tenerlo todo. Entonces no veo que haya una solución fácil, pero simplemente saber que son cosas que pueden pasar. Y luego, aparte de estos detalles, luego está la mudanza en sí, que es compleja, que son caras y pueden pasar cosas y se pueden complicar las cosas. ¿Qué quiero decir? En nuestro caso, bueno, contratamos una empresa de mudanzas. La empresa de mudanzas como tal no estaba en la ciudad donde estábamos, es una ciudad pequeñita, y para hacer mudanzas internacionales, pues era una empresa que venía de Estocolmo. Contactas con ella, bueno, te dan unos presupuestos, etcétera, aproximados en función de, bueno, el volumen, te hace unas preguntas más o menos, cuántos muebles, cuántas cajas hay que llevar, te hace una especie de presupuesto, tomas varios presupuestos y ya está. Curiosamente, y esto está muy interesante, en Suecia el Estado, digamos la Hacienda, te subvenciona una parte importante de lo que es el proceso de la mudanza. Ellos te pasan un presupuesto, pero con un descuento o con la posibilidad de desgravarte un porcentaje importante de ese presupuesto que te están haciendo, el precio queda mejor, no barato. De hecho, a mí me da la sensación de que también los suecos hinchan mucho los precios precisamente porque sabe que la gente va a pagar menos. Casi es la mitad de lo que te hacen. Cual también es un pequeño problema porque estuvimos pidiendo varios presupuestos a empresas que había por aquí. Había varias empresas suecas y había también 2 o 3 empresas danesas que también tenían muy buena pinta. Y claro, también esas empresas danesas te daban un presupuesto, pero como son empresas danesas y no suecas, esas empresas no se pueden acoger a ese descuento que hace el Ministerio de Hacienda sueco. Lo cual es un problema porque realmente en lo que es el presupuesto inicial
los daneses eran muy competitivos, pero al final, comparando los daneses y los suecos, como los suecos podían contar con ese descuento, al final nos quedamos con una empresa sueca. Y nada, eso hicimos, seguimos adelante con una empresa sueca y entonces ya hicimos una especie de videoconferencia donde confirman pues la lista de muebles y más o menos el número de cajas que ya les habías dicho. Y ya como es videoconferencia les enseñas en vídeo esos muebles que habías descrito y les enseñas también las cajas. Eso hay que hacerlo ya unas semanas antes de la mudanza, donde ya, bueno, más o menos tienes, no todas, pero ya bastantes de tus cosas ya metidas en cajas para que se hagan una idea. Y eso es un poco lo que nos hicieron. Lo que nos extrañó es que al principio, pues eso, pedimos el presupuesto 1 o 2 meses antes, le hicimos una lista de muebles, no con todos los muebles porque pensamos que íbamos a vender una serie de muebles o algunos eran del IKEA de estos que los puedes devolver y te dan un dinero. Y entonces pensamos no llevarnos todos los muebles, sino solo una parte de los muebles y bueno, habíamos hecho un cálculo de las cajas. Eso al principio. Y ya cuando ya se acercaba la fecha de la mudanza y entonces hicimos la videoconferencia para ver un poco ya los cálculos finales, lo que pasó es que había más muebles y avisamos antes de la conferencia, oye, que va a haber más muebles y las cajas pues habíamos calculado, no me acuerdo si eran 14 o 16 y ya estamos por 20 y tantas, no me acuerdo. Pero bueno, al final en la videoconferencia le enseñamos en vídeo, bueno, pues esto que me habéis dicho, pero esta estantería o esta cómoda que dijimos que en principio no estaban incluidas, al final las incluimos, porque lo que pasó es que al final no salía a cuenta venderlos o IKEA, algunos muebles de IKEA que no cogen todos los muebles de segunda mano, sino solo algunos y no nos merecía la pena. Bueno, por lo que sea, al final nos llevamos más muebles, lo que dijimos al principio, y salieron, como es habitual, más cajas de las que calculas al principio. Pero bueno, se lo enseñamos, lo vieron y tal. Que no, bien. Más o menos no cambia mucho el volumen de lo que ha salido. Nos extrañó un poco porque era más metros cúbicos. No, bueno, es más o menos lo mismo, seguimos un poco el plan. Bueno, pues vale, así quedó la cosa. Pensamos, bueno, igual no nos querían subir mucho el presupuesto porque todavía no habíamos firmado nada, no habíamos pagado nada. Y igual pensan, bueno, si ahora nos suben más el presupuesto de lo que habíamos dicho al principio, igual les da miedo de que nos vayamos a otra compañía o lo que sea, o ya habían calculado un poco el presupuesto al alza, sabiendo que iban a salir al final más metros cúbicos y les entraba dentro de sus cálculos, por lo que sea. Bueno, pues vale, mantuvieron el mismo precio que nos dijeron, estupendo. Entonces llegó el día que venían, nosotros teníamos que meter todo en cajas y luego ellos venían un par de trabajadores y iban empaquetando y embalando los muebles y bajando las cajas. Los trabajadores que vinieron, bien, muy agradables, muy amables, pero ya surgió el primer problema. Cuando vieron, ahí va, y este mueble, este mueble, este mueble. Y yo sí, está todo aquí en la lista que le dimos, bueno, no a ellos, sino a sus jefes, ¿no? La lista que tenían ellos no parecía que estuviera actualizada a la última videoconferencia que hicimos y en cualquier caso el camión que trajeron no parecía que iba a caber todo. Y efectivamente, bueno, pasando las horas, iban empaquetando los muebles, los iban subiendo e intentando encajar para que ocuparan el menor espacio posible para optimizar el espacio del camión, pero no entró. No entró todo y había una parte de los muebles que no entraban, lo cual era un problema, porque lo que tenían ya programado era coger ese camión, meter todos los muebles, ir directamente ese mismo día para meter todos nuestros muebles en un container de un barco que ya salía. No pudo ser, entonces tenían que dejar parte de nuestros muebles en un almacén, luego volver, terminar de llevarse todos los muebles y cajas y ya llevárselo. Pero entonces ya no podían entrar los muebles en ese container, o por lo menos no todos. Ya digamos que se perdía ese barco, esa planificación que nos habían hecho. Bueno, pues vienen tal día, se llevan todos vuestros muebles y va a llegar allí a la localidad de España tal día. Con lo cual todo eso se desprogramó. De hecho, no solo que el envío no llegó cuando lo tenían planificado, sino pues como una semana más tarde o algo así, sino que además no llegaba toda la vez. Llegó un primer envío, aprovechando un hueco del container que es el que habían ellos calculado inicialmente, pero no cabían todos nuestros muebles. Por lo menos insistimos que tenían que llegar los muebles esenciales. La cama principalmente era igual lo más importante que llegara.
quizá algunos muebles más importantes y luego había otro envío. Así que se quedó así. Ya por fin nos dijeron, bueno, pues tal día llega el primer envío donde llega la cama. Pero vamos a ir a la ciudad destino porque ya habíamos contratado el piso, ya tenemos el alquiler y tenemos el piso vacío, pero no vamos a ir antes a ese piso porque está vacío y no hay cama y no podemos dormir hasta que no venga la mudanza, no venga este primer envío. Entonces lo tenemos programado para no ir hasta allí, digamos a la vez. Pues si va a ir tal día un jueves por la mañana, pues llegar ese mismo jueves antes de que llegara la mudanza para que llegar nosotros al piso, recoger la mudanza y ya tener por lo menos para montar la cama y poder dormir y luego ya ir desmontando las cosas. Eso hicimos, eso programamos, pero no funcionó. Ese mismo día por la mañana nos dijeron que, como llegaba por barco, que había habido mal tiempo y entonces el barco no llegaba. Con lo cual nos quedamos allí y no pudimos dormir en nuestra cama. Bueno, tuvimos que sobrevivir esa noche como pudimos y ya al día siguiente sí que llegó ese primer envío y ya tuvimos una gran parte de los muebles. Pudimos montar la cama. Con el inconveniente que he comentado al principio, algunos muebles no entraban por las puertas, con lo cual tuvimos que organizarlos sobre la marcha. Y también nuestra experiencia es que, aunque se supone que embalan los muebles y tienen cuidado con ellos, no llegaron perfectamente bien. Había rascaduras, había pequeñas mellas en los muebles, algunos deterioros que no es que hayan destrozado ningún mueble, pero bueno, pequeñas marcas que te da rabia. No sé si eso ocurre en todas las mudanzas, si ocurre con esta empresa que pues no tenía mucho cuidado o lo hacía las cosas mal, la vez que tenía muy buenas valoraciones y tal, pero bueno, al final nunca sabes. O coincidió eso, que ya calcularon mal desde el principio el volumen y como no encajó en sus transportes, para intentar no gastar mucho dinero, porque en vez de un transporte son dos y entonces tienen que dejarle huecos en otros transportes que no tenían calculados y pues por no intentar aumentar los costes lo hicieron todo deprisa y corriendo, lo tuvieron que llevar a un almacén que no tenían pensado, por lo que sea, pero los muebles llegaron algo deteriorados. Pero lo peor fue la segunda entrega, cuando llegó el segundo envío. Con el resto ya no quedaban muchos muebles, pero quedaban algunos muebles. Primero es un problema porque faltaban una parte de las estanterías y de las cómodas, con lo cual pues todas las cajas que tenías pues no podías organizarla mucho porque faltaban una parte de los muebles donde ibas a almacenar las cosas que tenías en las cajas, con lo cual te has tirado 1 o 2 semanas entre que llega el primer envío con toda la casa llena de cajas y no puedes utilizar ese tiempo para organizarlos. Al final se pasa el tiempo y ya estás empezando a trabajar, todavía lo tienes todo lleno de cajas. O sea que estos retrasos, al final todo ese plan que habías hecho, bueno, pues tengo una mudanza y me queda un tiempo para organizar la mudanza y desempaquetar todo antes de empezar a trabajar. Pues todo ese plan se fue al traste. Pero además es que en este segundo envío está el tema de ahorrar costes, me da la sensación a mí, como este segundo envío no lo tenían calculado y lógicamente nosotros no íbamos a pagar más dinero, llegó una persona con el camión y el resto de nuestros muebles, pero llegó una persona. No dos como en el primer envío. Y claro, una persona no puede llevar todos los muebles. Para fastidiar, en el ascensor que hay en el piso donde ahora vivimos no es muy grande y una parte de los muebles no entra en el ascensor. En el primer envío, bueno, pues las dos personas que venían tuvieron que subir por la escalera una parte de los muebles. Y volvió a pasar lo mismo en este segundo envío, con la diferencia de que solo había una persona, entonces me tocó a mí llevar muebles que son relativamente pesados por las escaleras. Lo cual no fue plato de gusto porque, claro, eran pesados y yo tampoco estoy muy acostumbrado. Y no, llevar muebles no es como cuando tú haces los ejercicios de fuerza que estás en el gimnasio, que estás con las máquinas y tal. No tiene nada que ver, porque tiene que ver sí con la fuerza, pero también con la técnica. Y la verdad que fue un momento complicado. No solo por eso, porque tampoco sabes coger esas estanterías grandes de una manera que intentar que no se te caigan. O sea, fue una cosa como complicada. Y además eso, que tú habías pagado porque te trajeran los muebles. Pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿Decirle que no es lo que tienes contratado y coge el señor y se va con tus muebles y entonces tú te pones a negociar? Pues al final quieres que ya la mudanza se acabe de una vez y quieres finalizar con todo, pues al final lo haces. En conclusión, nuestra experiencia con esta mudanza internacional ha sido muy positiva por los retrasos, porque bueno, algunos muebles se han quedado dañados.
Hemos reclamado esos daños a la empresa y al seguro, ya veremos si nos dan algo. Pero bueno, al final es lo que hay. Supongo que hay muchas personas que hacen mudanzas, que se van mudando con frecuencia, usan la estrategia de comprar muebles baratos y asumir el coste de comprar muebles nuevos, pues muchas veces cuando se muda. Dice, bueno, este mueble lo he utilizado X tiempo, lo doy por amortizado, lo venden o se deshacen de los muebles más antiguos y aprovechan la mudanza para comprar muebles nuevos que ya directamente encaje con la casa nueva o lo que sea. Y se quedan con los muebles más importantes, pues yo qué sé, ese sofá que te ha costado más dinero, que está bien, y la cama y así algún mueble más importante o más caro, y el resto de muebles, pues algunas estanterías, algunas mesas que no cuestan tanto, te deshaces de ellos y te compras otros. Supongo que es un poco la estrategia que utilizan muchas personas que se mudan, pero no ha sido nuestro caso. No queríamos deshacernos de muebles que van muy bien, al margen de que te costara mucho o poco cuando lo compraste, va muy bien y bueno, pues los intentas encajar en tu nueva vivienda y no quieres comprarte nuevamente muebles que ya más o menos tienes, ¿no? Es un poco nuestra estrategia, aunque bueno, puedo entender que si vendes o te deshaces de muebles antes de la mudanza, pues efectivamente la mudanza es mucho más sencilla. Y bueno, eso es un poco lo que te quería contar, las aventuras, o en este caso desventuras, con nuestra mudanza. Y bueno, para que sepas un poquito mi experiencia con ella, por si te estás enfrentando, si te tienes que enfrentar en el futuro con una mudanza con muchos muebles, en especial si te tienes que ir lejos, si la empresa de mudanzas tiene que programar con camiones o barcos o aviones o cosas de esas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.